Uniendo en su desembocadura al Adur y al Nive, se alza Bayona, ciudad medio gascona y medio vasca, y a sus espaldas un país verde de torres y caseríos, las tierras del Lapurdi rural, con sus rincones secretos y aldeas silenciosas. Dos mundos cercanos y distantes que durante siglos han vivido vidas separadas. Sobrevolamos la costa labortana, las playas de Anglet, una lengua de arena lisa que pone fin a los acantilados rocosos del Cantábrico y se prolonga infinita hacia el norte, perdiéndose entre la bruma. De pronto, la playa se interrumpe sin previo aviso y por ella surge al océano un gran río de agua dulce. Es la boca artificial del Adur, flanqueado por el denso pinar de Chiberta, que se plantó en el siglo XIX para fijar las dunas y desecar las marismas. Este es un cauce abierto por el hombre para dar a la ciudad de Bayona una salida al mar. Las olas del Golfo de Vizcaya arrojan todos los años más de 500.000 de toneladas de arena contra la bocana del río, y todavía hasta 1960, hasta que se construyeron los diques exteriores, el puerto interior de Bayona permanecía periódicamente cerrado. Han sido necesarios 5 siglos de lucha contra las dunas antes de que Bayona pudiera disponer de estos muelles. En los que hoy almacena maíz, cemento, abonos e hidrocarburos. Cinco siglos para cambiar el rumbo a un río tortuoso, que hubo un tiempo en que desembocaba a 40 kilómetros al norte de la ciudad, y en el que aprendieron a remar arrastrando barcos entre meandros pantanosos los mercaderes y corsarios que hicieron famosa a Bayona. Hoy Bayona, con sus aguas tomadas, mueve más de 3 millones de toneladas de mercancías cada año desde sus muelles y silos de Bocale en la orilla derecha del Adur. Al Adur, el río inhóspito y de marismas inundadas, procedente de tierras lejanas. Le llamaban el Gran Mar de Bayona, y costó mucho esfuerzo mantener unidas sus riberas con este puente del Santo Espíritu, para dar a la ciudad una salida hacia Francia. Bayona nació en el siglo IV con el nombre de Lapurdum, en la cima de una colina en la que se construyó un cuartel para 500 legionarios romanos, en un tiempo en el que los caminos del Pirineo se habían vuelto demasiado peligrosos. No nació sobre el Adur, sino sobre el Nive, este otro río, navarro de nacimiento, cuya boca cerraban los mercaderes medievales con 2 grandes cadenas para impedir la entrada de las flotas enemigas hasta el puerto interior. En la colina, defendidos por la muralla romana con sus más de 20 torres, los bayoneses se refugiaron de la invasión de los bárbaros y de los piratas vikingos que pasaban el invierno en los islotes del río. Sobre la colina levantaron su catedral gótica en el siglo XIII, cuando Bayona empezaba a vivir su edad de oro,
en manos de la corona inglesa, a la que sirvió fielmente durante 300 años. Ricardo Corazón de León separó a Bayona de Lapurdi y la pobló de comerciantes y artesanos gascones que dieron a sus calles una vitalidad extraordinaria. Segura tras sus murallas, la gran Bayona creció hasta el borde del Nive, llenando los antiguos puertos romanos de casas y bodegas enterradas, repletas de tesoros y mercancías. Al otro lado del río Nive nació la pequeña Bayona, que cuando los franceses tomaron la ciudad, coronaron con el Castillo Nuevo, por si a alguien le entraba nostalgia de volver a servir a Inglaterra. Desde el siglo XVI, Bayona se sintió como el primer baluarte de Francia ante cualquier intento de invasión española y se preparó a conciencia para defenderse. El famoso Vauban y otros ingenieros militares crearon un formidable cinturón de fosos y murallas presididos por esta ciudadela que hicieron a la ciudad inexpugnable, pero que la han mantenido encerrada hasta el siglo XX. De España y de Portugal llegaron expulsados a Bayona los judíos sefardíes, que tienen aquí su sinagoga y uno de los mayores cementerios hebraicos de toda Europa, en el barrio del Santo Espíritu. Alejados de los buenos bayoneses que vivían en la otra orilla del Adour, y no les aceptaron como vecinos hasta la Revolución Francesa. Esta orilla derecha del Adour sigue siendo aún hoy la de los barrios especiales, como la muralla blanca de hormigón de los Altos de Santa Cruz, la mayor concentración de viviendas de bloque de Iparralde, fruto de la pesadilla funcionalista de los años 60 que hoy oculta el horizonte de Bayona hacia el norte. Más allá de este cinturón blanco, la ciudad se disuelve. Desde mediados del siglo XIX, la cabeza de Bayona está en su gran teatro ayuntamiento. Este dado de piedra blanca construido en un terreno robado a las marismas sobre la Plaza de la Libertad, la misma en la que los revolucionarios habían plantado su eficiente guillotina. Bayona, famosa en el mundo entero por la invención de un cuchillo de asalto, acoplable a la boca de los mosquetes, la famosa y sangrienta bayoneta, era hasta el siglo XX una ciudad tomada por el ejército. Y estos eran los campos de maniobras de las tropas acantonadas en la plaza. Todo lo que rodeaba la ciudad al oeste de las marismas de Pontots eran llanos pantanosos, terreno barato que a partir de los años 60 comenzó a ser drenado y ocupado con industrias y centros comerciales que tenían que hundir sus cimientos hasta 20 metros de profundidad. Con los últimos puentes nos alejamos definitivamente de Bayona, siguiendo el río Adour corriente arriba. Sus orillas son todavía planas, pero las malas tierras
Las marismas salitrosas que aquí llaman Bartés, hace tiempo que han sido colonizadas por huertas y campos de maíz. Así llegamos a Leunche, un mirador natural sobre la llanura del río, desde la torre de la vieja abadía fundada hace más de 800 años, donde se escuchan los gritos de sus sacerdotes masacrados por los hugonotes durante las guerras de religión. Mientras, al pie de la colina, la reina de Francia atracaba sus barcas para celebrar aquí sus fiestas campestres. En medio del río, las islas de Brock y Berenx. Dos pequeños paraísos húmedos marcan la frontera norte y más desconocida de Lapurdie. Al llegar al pie de Aurti, el río cambia de rumbo y gira hacia el nordeste. Este resultó ser el lugar más adecuado que encontraron los navarros para instalar un gran puerto fluvial en el siglo XIII, cuando se les cerraron las salidas hacia Guipúzcoa. Aquí, en la confluencia de los ríos Adur y Arán. Remontando el curso del escondido río Arán, ascendían las chalupas cargadas de mercancías, traídas por el Adur hasta el embarcadero de Aurti, y luego se perdían en los valles de tierra adentro para llegar por 1000 caminos hasta Pamplona. Poco antes de llegar a la frontera con la Baja Navarra, descubrimos en un alto las abadías gemelas de Belloc, de monjes y monjas benedictinos, que al ser expulsados de Francia dieron vida a los monasterios de Lazcano en Guipúzcoa y al de Estíbaliz en Álava. Bajo estos robles reposan los que pudieron volver y los que escaparon a los campos de concentración nazis. Asparren es más bajo navarro que el abortano. Es un pueblo-calle montado sobre una antigua vía romana. Es pueblo de zapateros y curtidores que llegó a tener más de 3000 obreros produciendo calzado en su época de esplendor. Un pueblo piadoso al que domina desde una colina vecina uno de los calvarios más inquietantes de toda Francia. Volvemos a encontrar al río Nive, que habíamos dejado entre las calles de Bayona un poco más al oeste. Ahora está en su propio ambiente, entre los dulces bosques y praderas que llevan hasta Cambó. Desde los tiempos romanos, se sabe que aquí hay aguas calientes ricas en hierro y en vapores sulfurosos, y con ellos han florecido los balnearios y centros de salud.
Buscando la salud, vino hace un siglo el escritor Edmond Rostand, el padre del narigudo espadachín Cyrano de Bergerac, y tanto se enamoró de Cambó que decidió construirse aquí su mansión de Arnaga, este extraordinario palacio con cara de caserío vasco y jardines imperiales. Un paraíso de lujos sensuales. Ustaritz, el verdadero corazón del Lapurdi interior. Dominada desde un alto por el seminario de San Francisco Javier, construido con el dinero de los emigrantes vascos asentados en América. Descubrimos, escondido en un parque frondoso, el Palacio de Aiche, una de las casas nobles de Lapurdi desde el siglo XVI, refinada y recargada, que marcó el estilo de lujo máximo al que aspiraban todos los emigrantes al volver a casa. Asentada en la vega más jugosa del río, en el centro del país, Ustaritz fue la capital tradicional y la bandera de los labortanos, a pesar de que la administración del rey estuviera en Bayona. Capital también de la emigración, de la que unos pocos volvieron cargados de fortuna y a la que otros muchos añoraron para siempre. Al paso por Ustaritz, hasta el río Nive se entretiene y se queda jugando entre isletas y saltos de molinos, a la sombra de las mansiones en las que compiten las viejas familias del pueblo con los nuevos lujos de los Americanuak. Volamos sobre las colinas ondulantes de Sempere para acercarnos a las ruinas de una torre maldita, la vieja casa de los señores feudales, a la que llaman la Torre de las Brujas. Hace 400 años aquí se practicaron los interrogatorios y torturas de decenas de vecinos, incluyendo a muchos niños que fueron ejecutados acusados de brujería. La tranquilidad volvió a las casas de Sempere, aunque todo el país guardó buena memoria del terror de aquellos años. Calma y paz es la que se respira hoy en las orillas tranquilas del lago de Sempere, un embalse de aguas habitualmente agitadas por los amantes de los deportes acuáticos. Comenzamos a ver los Pirineos al girar de nuevo hacia el este. Al llegar a las viejas casas de Ezpeleta, descubrimos un pueblo que se liberó de los varones que le oprimían, pero que desde que descubrió hace un siglo los placeres del pimiento americano,
se ha entregado a ellos como una nueva religión. Buscamos de nuevo el cauce del Nive y el paisaje comienza a cerrarse. Itxasu, el Valle de los Cerezos, es el punto final de las suaves lomas de Lapurdi y de las tranquilas aldeas de labradores. Hacia el norte queda un paisaje de horizontes abiertos, pero hacia el sur el río se encañona y sus aguas se vuelven blancas. El Nive cambia de personalidad en este desfiladero del mal paso, tan estrecho que el sendero que recorre la orilla tiene que abrirse camino a través de la roca viva. Es el paso de Roldán. Entre los rápidos y giros del río, llegamos a Luocho, pueblo minero fronterizo con la Baja Navarra, dominado por el poderoso campanario, tan sólido como un castillo. Llegando a Macalle y a su pequeña iglesia de San Sebastián, nos giramos para contemplar que aquí ya no hay maíz ni campos de cereal, solo prados verdes para alimentar a los rebaños de una comunidad de pastores que se siente parte del Pirineo. Los rebaños nos conducen a Mendiondo, al viejo palacio de los orgullosos señores de Garro, vasallos del rey de Navarra y comandantes de las milicias labortanas, derrotados ahora por el paso del tiempo. Mendiondo es el fin del viaje. El pueblo de las montañas, rodeado por las cimas de Garralda, Urchuya y Baigura, hace honor a su nombre y nos conduce a un valle, amplio pero sin salida. Es el fin de Lapurdi. Solo trepando por el hombro de Baigura alcanzamos a ver más allá la muralla negra de Iparla y las cumbres del Pirineo.